Pulso económico que, como cada día, empezamos pues echándole un ojo por el retrovisor a ver cómo le ha ido a nuestro IBEX 35. Bueno, subidas pequeñas, 0,20%. El índice general recupera los 8.700 puntos, 8.712,7 al cierre de la sesión. Algunos valores han progresado hoy y bastante. Naturgy 2,53 arriba, Unicaja 2,27 arriba, Acciona 1,64 arriba. Por contra, la sesión no ha sido tan buena para, sobre todo para estos tres valores. Colonial, la número 1 hoy, Mermas 2,03 abajo, Grifols 1,89 abajo, Robi 1,42 abajo. Bueno, y a continuación les voy a adelantar algunos de los temas que van a ser, creo yo, la estrella de esta mesa de debate económico, la que mantenemos cada tarde para ustedes con los mejores expertos para que desde donde nos vean no se pierdan un detalle. En nuestra mesa, lógicamente, pues hoy tenemos que abordar un dato, y es que el esfuerzo fiscal de los españolitos de a pie es un 52% mayor a la media de la Unión Europea. Si hablamos en términos de empresa, la presión fiscal sobre las empresas españolas es un 36% superior a la media de la Unión Europea. Así es que viajamos a la cola de muchas cosas en esta eurozona, del paro, por ejemplo, pero también del esfuerzo que tenemos que realizar para atender el pago de lo público, que es a todas luces desproporcionado. Bien, a todos nos extraña eso, ¿verdad? Pero a la que más, a Nadia Calviño, para la cual todo es maravilloso y qué bien nos ha ido y qué bien nos va a ir el año que viene. Por cierto, hay que hablar del Ministerio de Trabajo, que ha dado un frenazo en eso del borrado de los fijos discontinuos de la lista de los desempleados. La polémica, en fin, ha llevado a un punto a la ministra de Trabajo y vicepresidenta Yolanda Díaz, dice bastante poco de su capacidad de dirigir. Le ha echado la culpa a sus técnicos, cosa que un político no debería hacer nunca, o casi nunca, si no es una cosa flagrante. Y además, aquí hay una secuencia temporal que señala como responsable a quien dirige el Gobierno y a quien dirige el Ministerio de Trabajo. Les presento ya a nuestros invitados esta tarde. Don José Luis Fernández Santillana, jefe de análisis y estudios del sindicato USO. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien, José Luis? Todo bien. Venga, me alegra mucho. Don Daniel Rodríguez Asensio, feliz año. Economista y consultor de empresas. Muy buenas tardes, bienvenido. Feliz año, Javier. Que Qué no placer estar aquí otra vez. Usted y yo desde el año pasado, el año mejor olvidar. Empezamos por la sesión de bolsa. Yo tengo la sensación de que se ha vuelto a activar el freno. Parece que menos que en otras bolsas europeas, pero que bueno, que esto la verdad es que se negocia más bien poco y un poco al tran-tran de decisiones como, por ejemplo, el esperado discurso de Jerome Powell, el presidente de la FED americana. Ha dicho cosas interpretables, por ejemplo, no hay que tener miedo a las malas noticias, y la verdad es que pues no sé yo si ha habido un intento de rebote en Wall Street, no sé yo si eso significa que Wall Street vaya a desafiar a la FED. Me da que no, pero tal vez pudiera ser. Daniel. Bueno, yo creo que plantear Wall Street frente a la FED ya es un error, es verdad que bueno, hubo banqueros centrales, Alan Greenspan, ¿no? Sí. que ese vínculo entre la FED y Wall Street y los mercados financieros lo cuidaron mucho, tanto en el contenido como en las formas, pero y también es cierto que la correlación entre la evolución de los bancos centrales y de los principales índices bursátiles no es uno, pero es casi uno, es casi perfecta. Pero aún así, digamos que en una situación como la actual, con tanta incertidumbre, en algún momento se van a separar. Powell ha sido muy claro. Van a seguir luchando contra la inflación porque sigue siendo alta en Estados Unidos. Los tipos de interés moderados, que estamos hablando de un 5%, tampoco es nada del otro mundo, van a seguir vigentes incluso en 2024, y bueno, una recesión, siempre que no sea muy profunda y sobre todo siempre que no venga acompañada de problemas financieros, que yo sigo insistiendo que ahí es donde está la clave de la cuestión ahora mismo, es algo no es necesariamente malo. Una pequeña recesión, bueno, la economía es cíclica, ¿no? Trasladado a Europa, el Banco Central Europeo también ha advertido de que la subida de tipos van a seguir vigentes, ¿no? Lo hemos visto hoy en la sesión.
de bolsa del IBEX. ¿Por qué el IBEX ha subido como Europa un poquito menos? Por una razón muy sencilla, los bancos han dejado de tirar. Y eso sí que está vinculado con la subida de tipos. Con lo cual, bueno, vamos a ver qué pasa. Seguimos con una política monetaria restrictiva, aunque en mi opinión, y esto es una opinión, no tan agresiva como debería, todavía hay que reducir ese balance de los bancos centrales, porque si no la inflación va a ser persistente y cada vez más estructural, y eso por supuesto va a tener un impacto en los mercados financieros, aunque insisto que yo creo que la correlación cada vez va a ser menor, porque la liquidez se está secando, no mucho, pero está secando, pero aún sigue habiendo mucha liquidez en los mercados. Don José Luis, dice Powell que habrá que adoptar medidas que no son populares. Bueno, eso tiene que ver seguramente con mantener la subida de tipos y la va a seguir manteniendo durante todo el año 24, ¿no? Sobre todo para luchar contra la inflación. Es decir, si eso le va a costar una pequeña recesión en Estados Unidos, bueno, al final esto es como cuando uno se comprime para después crecer, ¿no? No olvidemos que la tasa de paro en los Estados Unidos, a diferencia de Europa, y por supuesto no quiero hablar ya de España, está en el 3,5, es decir, que tiene una situación de pleno empleo y eso también alivia la situación, ¿no? Perdona, José Luis, tasa de paro y datos de empleo mejor de los esperados, sí, que este mes ha sido incluso mejor de los esperados. Por eso digo que estaban en el 4 rozando y han bajado hasta el 3,5, es decir, que la situación va bien. Esto es lo de siempre, es decir, es el debate entre yo tengo un mantel y no me da para cubrir toda la mesa, ¿qué parte de la mesa cubro, no? Y por tanto, ¿qué necesidades? Entonces yo creo que los tipos van a seguir subiendo, seguramente a un ritmo más moderado, y de todas maneras Europa está siempre con el retrovisor puesto en qué hace Estados Unidos. Y por tanto lo que avisa el Banco Central Europeo es vamos a seguir con esa senda de subida de tipos. Oiga, es que ya estamos por encima del 3. Es que la referencia que todos los hogares padecen en España, todos los que están hipotecados o estamos todavía con un poquito de hipoteca, estamos hablando del Euribor, y estamos ya que ha superado ampliamente el 3. Bueno, pues ese es el índice de andar por casa, pero más fiable. Hoy ha habido ventas del Tesoro Español ahora la vemos, ahora a los mayores niveles de 2012. Si me lo permites. Antes de llegar a ese río, quiero que pasemos por el tránsito de Nadia Calviño. Esta señora, yo no sé si retransmite el Dakar. Puede que esté retransmitiendo el Dakar. Dice que España inicia 2023 con un motor económico sin precedentes. Analiza el año pasado, el año 22, y dice que nos ha ido muy bien, que nos ha sido enormemente positivo. Y si no se lo creen, escúchenla. El titular fundamental de dónde está la economía española en este momento es el de que la economía está resistiendo bien, yo diría muy bien, de manera extraordinaria, la verdad, ante un contexto internacional tremendamente complejo y turbulento. Cerramos el año con una expectativa de crecimiento superior al 5%, el 2022. Estamos pendientes de los datos del cuarto trimestre, pero todo apunta a que estaremos por encima del 5%. Esto es después de un crecimiento superior al 5%, 5,5% en 2021. Es el mundo de colores de Nadia Calviño. Vamos a explicar cómo empieza España el 2023. El único país que no ha recuperado los niveles de riqueza per cápita. La mayor tasa de paro de toda Europa. El país que más se ha endeudado desde la pandemia. Es decir, no solo no hemos recuperado los niveles de riqueza, sino que somos los que más nos hemos endeudado de toda Europa. La red eléctrica española, en la semana, antes de Navidad, sacó el dato de estimación de la demanda de energía eléctrica peninsular en 2021. En 2022. Es inferior a 2020. Sí, cuando España estuvo parada 3 meses. Inferior. Tenemos que remontarnos a 2004 para ver un dato de demanda eléctrica como ese. El PIB per cápita, la riqueza por habitante, está en niveles de 2017. Ojo, de 2017, insisto, así es como arranca España 2023. Yo creo que el discurso triunfalista del gobierno es muy peligroso. Es verdad que no estamos en 2012, es verdad que esto no es una crisis galopante, que no se va a destruir empleo de forma masiva y que no vamos a entrar en suspensión de pagos de un día para otro. Es verdad, venga, señores del gobierno, ya tienen aquí su concesión. Ahora bien, de ahí a decir que vamos bien solo porque estamos rebotando. Oiga, Irlanda ha crecido, el nivel de riqueza en Irlanda es un 26% superior al que había antes de la crisis. Nosotros, insisto, estamos por debajo. Por cada euro de Producto Interior Bruto creado,
nos hemos tenido que endeudar en 16. Es que es una barbaridad. Tenemos que poner el foco. Lo importante de 2023 es, 1, mercados financieros, ya lo he dicho. 2, mercado laboral. Es muy difícil que una situación de esta inflación como la que ya venimos arrastrando en 2022 no tenga efectos en el mercado laboral. José Luis lo sabe mucho mejor que yo. Noviembre y diciembre han sido datos muy pobres, por no decir malos, tanto en la seguridad social como en el paro. Es que han sido muy pobres, con lo cual es muy difícil pensar que 2023 va a ir bien. Yo creo que el discurso triunfalista es muy peligroso, máxime cuando venimos de una situación como la que venimos. Le has entendido mal a la ministra. Lo que ha dicho es que hemos resistido muy bien. A ellos. Primero ha dicho bien. Primero ha dicho bien. Luego ha pensado, a ver qué dicen en Moncloa. No, hemos resistido muy bien. O sea, y luego ha dicho, no, ahora voy para nota. Es que hemos resistido extraordinariamente. Bien, ¿no? O sea, y escucharla bien. Es resistir, no es crecer, no es mejorar, no es avanzar, es resistir. Esto es lo del chiste, ¿no? Famoso, decir, virgencita, que me quede como estaba. O sea, este es el tema. Es decir, vamos a arrancar peor que como estábamos. Es decir, España es el único país que no ha recuperado los niveles de riqueza pre-COVID. Pero lo que es más, el otro día se daban los datos y es que lo que se ha perdido de poder adquisitivo en los hogares son 1.700 euros por hogar. Somos todos más pobres. Si empezamos un 2023 más pobres, con una tasa de paro récord en la Unión Europea, con una tasa de empleo juvenil récord en la Unión Europea. Oiga, si esto es para estar satisfechos, ya me lo cuenta usted como quiere, ¿no? Un dato adicional, somos los que más poder adquisitivo hemos perdido de toda Europa. 1.800. Sí. No, pero más. O sea, eso puede ser mucho o poco, compárate con el resto de países. Los que más. Pues digo que al final, si esto es para estar contentos, es que cuando dicen, los datos de paro son estupendos. Hombre, bueno, pues sí, claro, díselo tú a los 20.000 de la hostelería, casino de la calle, en el mes de diciembre, cuando teóricamente es un sector que es pujante y que después de las cenas de Navidad, ¿no? Pues Javier, ¿sabes cuántos autónomos se han creado en este 2022 también? 5. Literal. Literal. 5, ¿cuántas empresas, cuántos pequeños comercios se han perdido? 20.000. 50.000 desde la crisis. Oiga, por favor. Una cosa es que Europa esté inyectando recursos, que nos estemos endeudando con lo que no tenemos y eso sostenga la contabilidad nacional. Y otra cosa es que, como bien dice José Luis, la economía doméstica, la economía real, esté funcionando tirando... Como puede. Es que vamos al tran-tran en un estancamiento, pues que no sabemos cuándo vamos a salir. Vamos a ver, un dato que les pondrá a ustedes al día de cómo va la cosa. El esfuerzo fiscal de los españoles es un 52% más elevado que la media de la eurozona. Si lo trasladamos al mundo de la empresa, ya no hablamos de esfuerzo fiscal, sino de presión fiscal. Y ahí decimos que las empresas españolas pagan un 36% más que la media de la Unión Europea. Así es que así difícilmente nos va a ir bien. Bueno, lo que pasa es que a mí me preocupa desde mi punto de vista mucho más el esfuerzo fiscal, ¿no? Es decir, porque al final es poner la presión fiscal en relación de alguna manera con la renta per cápita. Claro. Y por tanto, los ingresos que tiene un ciudadano español no son los mismos que tiene un ciudadano suizo o sueco, ¿no? Y a partir de ahí, lógicamente, los impuestos se correlacionan. Por tanto, tenemos un esfuerzo fiscal que padecemos todos los ciudadanos altísimo, comparado lógicamente con el nivel de ingresos. La presión fiscal en su conjunto está un poquito por debajo de la media europea y en el caso de las empresas tiene que ver mucho con el tema de las cotizaciones sociales. Es decir, las cotizaciones sociales que pagan nuestras empresas son superiores a las que pagan las empresas europeas. No el conjunto de la cotización, pero hombre, para arreglarlo ahora tenemos un 0,6% que se incrementa desde el mes de enero de este año, precisamente por el famoso tema del mecanismo de equidad intergeneracional, que con eso van a arreglar el mundo y no van a arreglar nada. Bueno, este es el drama que tenemos, ¿no? Es decir, al final somos muy pocos los que estamos pagando el dispendio de muchos, ¿no? O de muchos pocos, ¿no? Que al final son los que se lo están mal gestionando. Iba a empezar por donde ha acabado José Luis. Este es un modelo en el que hay muy pocos pagando mucho, en lugar de que haya muchos pagando pocos cada uno. Sean fácil. ¿Por qué España tiene una presión fiscal por debajo de la Unión Europea? Bien, somos el país con mayor tasa de paro de toda Europa, el doble. Nuestras empresas son más pequeñas que la del resto de Europa y el 40% de las pymes están en pérdidas. Tenemos unos niveles de economía sumergidas que no se ven en toda Europa y la renta per cápita es muy inferior a la media europea, especialmente en algunas comunidades, con lo cual es imposible recaudar
lo mismo que en Europa. Si seguimos subiendo los impuestos, que no solo es el mecanismo de equidad intergeneracional, también entra en vigor el IVA a los plásticos de un solo uso, que se come toda la bajada del IVA en algunos alimentos, ¿no? Y sobre todo las 54 subidas fiscales que lleva Sánchez durante todo este periodo, que los seguimos arrastrando. También entra en vigor, por ejemplo, que esto no lo sabe, no se ha hecho grande, que los nuevos autónomos van a pasar de pagar 50 euros de tarifa plana a pagar 80. 30 y pico % más, que no está mal, ¿eh? Con lo cual, en materia de esfuerzo fiscal, somos uno de los mayores de Europa. Digo más, hoy también hemos conocido que somos el 5º país de la OCDE con peor competitividad fiscal. El 5º, por abajo, ¿eh? Entonces, tenemos que solucionar, primero, el modelo de crecimiento y de actividad para poder recaudar. Porque si, por ejemplo, tenemos ideas brillantes como el impuesto a la banca, el impuesto a las energéticas o el impuesto de solidaridad, ¿qué nos va a pasar? Argentina, impuesto de solidaridad, recaudan 40% menos de lo esperado y gente que se va fuera. Claro. Y banca, Francia, insisto, y también impuesto de patrimonio, 200.000 millones de euros que salieron del país, 7.000 millones menos de recaudación. Podemos seguir los ejemplos, por eso no existe en ningún lugar del mundo. Necesitamos generar actividad económica para recaudar. Sí, pero luego tú fíjate que algunos de estos inventos luego no funcionan tan bien como nos han contado. La famosa tasa Google, pues prácticamente no ha sido la Tobin, no han dado los resultados esperados. Es decir, al final es un pinchazo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Los bancos ya han dicho algo que aquí hemos comentado alguna vez. Oiga, mucho cuidado con tocarnos, porque a lo mejor esto de comprar la deuda, que ahora ya va a ser más necesario que nunca, a lo mejor congelo un poco mis compras, ¿no? Y le pongo a usted en una necesidad un poco imperiosa de financiación. Ojo con este tipo de situaciones, ¿no? Es decir, porque al final es un boomerang que se vuelve encima, ¿no? Y si la banca española no empieza a asumir la compra de deuda pública que antes estaba asumiendo el Banco Central Europeo, vamos a ver quién nos financia. Eso y que la remuneración de los depósitos en España está muy por debajo de Europa. Sí, sí. Ya saben que a la izquierda dice, por supuesto, que es por la malvada banca que tiene muchos beneficios. La realidad es por los impuestos, igual que los hidrocarburos. Tenemos que saber que la subvención, toda esta de 20 céntimos de la que tanto ha sacado pecho el gobierno, que ha supuesto que desde verano hasta finales de año, que el petróleo ha caído, ya lo hemos hablado aquí, en países, en las principales economías europeas, Francia, Italia, Alemania, etcétera, ha caído el diésel, por ejemplo, más o menos en torno a un 20%, y en España un 7,5%. Oh, sorpresa. ¿Qué pasa ahí? Bueno, sorpresa. Les leo el comunicado tal como me ha llegado a mí de fuentes oficiales de Moncloa. El presidente Sánchez se reunirá en Davos con Telefónica, Santander, BBVA, Ferrovial, Repsol, Cepsa, Naturgy y Gamesa. Davos está en Suiza. Yo me pregunto, ¿esta reunión no la podían mantener en Moncloa? Hombre, vamos a ver, es que esto es una tomadura de pelo constante. Lo lógico sería que Sánchez fuera a Davos si le hubieran sabido o hubieran querido reunirse con él, pues el presidente de Microsoft, el presidente de Toyota, que es la primera constructora de automóviles del mundo, o algunos individuos de ese perfil. Ahora, para reunirse con el IBEX, ¿para qué tienen que ir a Davos todos? Bueno, es un ejemplo, ¿no?, de un viaje que es un desastre y, por tanto, ¿cómo haces el parche? Llamas a los de siempre que llevan a estar por allí y los reúnes. Sánchez, con quien se tenía que reunir, es con su Consejo de Ministros y decirle, oiga, vamos a hacer algo realmente positivo que merezca la pena y vamos a sacar al país de esta situación. Es con esos con los que se tenía que reunir. Con el pequeño comerciante, con el taxista, con el autónomo, con todos esos que están ahogados. Con esos son los que tenía que reunir para escucharles y ver qué es lo que piden y qué se puede hacer. Pero mira, Dani, o sea, todas las semanas se reúne con el Consejo de Ministros y no avanzamos nada, con lo cual tampoco a mí me parece que eso sea una solución. Pero a lo mejor si les llevas, ¿no? A lo mejor si les llevas a Davos cambia la cosa, ¿eh? Sí, hombre, porque siempre es agradable salir de excursión y hacer un vuelo así. Bueno, vamos a ver, por aquello de que los aviones no consumen combustible y estas cosas, de cuidar el medio ambiente y todo este tipo de historias. Pero bueno, bromas aparte, hombre, es que recuerda a su predecesora, Zapatero, que este es el
reunía con el Consejo de la Gran Empresa, incluso para hacerle un poco la cosquilla a la COE. Recuerden aquellas reuniones que había en Moncloa con todas estas empresas, de manera habitual lo hizo en varias ocasiones. Oiga, usted no tiene ningún problema en reunirlas aquí y decirles a la gran empresa, oiga, ustedes tienen que ser solidarios, ustedes tienen que aportar, ustedes tienen que ayudar en el empleo, ustedes tienen que reducir a lo mejor sus márgenes de beneficios durante un año o dos, precisamente a las eléctricas, para abaratar los costes y facilitar que la productividad en este país mejore y seamos más competitivos. Oiga, hágalo, haga cosas útiles. Y cuando, como bien se decía, si vamos fuera, vamos a buscar inversores potenciales que podamos desarrollar. Y vete a buscar las grandes multinacionales en el sector tecnológico. Habla con Microsoft, habla con Google, habla con... Es decir, vamos a ver, habla con el tema del automóvil, con lo que quieras. Don José Luis, voy a dividir preguntas. A usted le voy a preguntar qué está pasando con el famoso borrado de los fijos discontinuos que lleva de cabeza a todo el mundo. Yolanda Díaz dice, la culpa es de mis técnicos, yo no he sido... ¿Qué está pasando? Bueno, yo de entrada defiendo a los técnicos. Los técnicos, son funcionarios y hacen sus cosas que tienen que hacer y siguen las instrucciones que están previstas, ¿no? Es decir, históricamente siempre ha sido así. Digo, desde el punto de vista formal, los fijos discontinuos siempre han computado como en los periodos, o sea, como un demandante de empleo ocupado. Y de hecho siempre se daba la paradoja, y lo comentábamos antes de empezar, que en Baleares, que es el sitio que yo he seguido más, esta situación de fijos discontinuos, tradicionalmente por la propia actividad turística de la isla, bueno, hay habitualmente más perceptores, sobre todo en este periodo invernal, hay más perceptores de la prestación por desempleo que parados. Entonces, aquí la gran contradicción es la paradoja. Oiga, ¿cómo puede haber más perceptores de prestación por desempleo que parados registrados? Oiga, ¿es que un desempleado entonces no es un parado y no está registrado en el Servicio Público de Empleo? Vamos a ver si empezamos a aclararnos y cómo contamos las cosas. Pero esto no es de ahora, es de tiempos pasados. Sí, ¿qué ha pasado ahora? Que el número de fijos discontinuos ha aumentado exponencialmente. Hoy veía el dato también de lo que comparábamos, lo que ha sido diciembre, y el número de contratos de fijos discontinuos, de gente que está trabajando, no de contratos, sino gente trabajando bajo esta modalidad, y por tanto, dados de alta y afiliados a la Seguridad Social, ha crecido un 118%. Mientras que la contratación a tiempo parcial ha crecido un 36% y los fijos, y la contratación indefinida a tiempo completo se ha ido al 11 o al 12. ¿Qué está pasando? Que poquito más de la mitad de la gente que está de alta en el régimen general de la Seguridad Social tiene un contrato a tiempo completo. ¿Y con eso cómo se mantiene una familia? ¿Me lo explican? Porque si no hay trabajo a tiempo completo, no hay salarios a tiempo completo y por tanto ingresos suficientes. Y eso explica las altas tasas de pobreza y buena parte de esa pérdida de poder adquisitivo que comentábamos al principio. Bueno, parece que esta es una mentirijilla o una mentira descomunal, como prefieran, que va a caer en breve. Y ahí algunos tienen parte de mérito, aquí don José Luis. Don Daniel, vamos a ver, el Tesoro ha colocado 4.800 millones, se trata sobre todo de letras a 12 meses y la rentabilidad de esas colocaciones se está situando ya muy cerca del 3%, en máximos desde 2012. Sí, eso es una tendencia que hemos venido viendo durante todo el año pasado. Hay dos asuntos muy importantes. Tres, perdón. Uno, ¿cuál es el nivel de demanda de nuestra deuda en los mercados? Lo acaba de decir José Luis, la banca ya ha reducido su exposición a nuestra deuda pública. La banca española. Segundo, muy importante, ¿qué está pasando con el Banco Central Europeo? Porque una de las grandes cosas que dice el Gobierno es estamos manteniéndonos firmes en los mercados internacionales, incluso ahora que el Banco Central Europeo se retira. Mentira. Somos uno de los pocos países de toda Europa en los que el segundo semestre del año pasado el Banco Central Europeo siguió haciendo compras netas positivas, sí, en España, 4.500 millones de euros. Italia primero, segundo España, con lo cual seguimos estas supuestas buenas cifras o el hecho de que la prima de riesgo no se esté disparando se produce porque los mercados siguen viendo confianza del Banco Central Europeo y de Europa. Tercero, el propio gobierno tiene cuidado con lo que puede pasar este año. Ha pasado así de puntillas estas Navidades una cosa muy importante. El 15 de diciembre hace el Banco Central Europeo público una nota en la que dice en el segundo semestre de 2023 vamos a reducir nuestro balance por valor de 15.000 millones de euros al mes, cosa que no es nada porque hasta ahora han venido comprando 60.000, pero bueno. Y el 20 de diciembre, oh sorpresa, el Consejo de Ministros aprueba una adenda para pedir créditos a la Unión Europea por valor de 70.000 millones de euros al año. 5 días después. ¿Por qué? Porque la prima de riesgo ahí sí que estaba, no se ha disparado, pero estaba creciendo. Ya cogía una senda difícil. 5 días entre que el Banco Central Europeo hace público el comunicado y el Gobierno pide
hace la adenda para solicitar esos créditos que acordaos que en principio no iba a solicitar. No iba a solicitar. Con lo cual, cuidado porque Bueno, el propio gobierno tiene la mosca detrás de la oreja. No iba a solicitar porque eso implicaba que tomase también un riesgo sobre esos 70.000 millones que no le apetecía tomar. Que las cosas hay que contar. No, claro, hay que hacer Pero en reformas, cualquier caso, etcétera. Pero si lo hace, significa... esos tipos de 70.000 van a ser inferiores a los que está colocando ahora la deuda en el mercado. Sí. Sí, pero ya no solo son los tipos. O sea, tú pides la adenda sujeta a reformas estructurales, primero por los tipos, por supuesto, pero segundo, porque piensas que el diferencial entre el tipo al que vas a ir al mercado privado y el tipo de la Unión Europea es muy grande. Es decir, el mercado privado no tiene confianza en ti y, por lo tanto, el tipo que te van a exigir es mucho mayor. Esa es la clave. Claro, por eso. 5 días. Sí, 5, sí, pero fíjate todavía que ni siquiera nos hemos gastado aquellas cosas que venían a fondo perdido, ¿eh? Es decir, ¿en qué nos estamos gastando el dinero de los Next Generation? Ese es otro debate. No, pero es parte, ¿eh? De los 140.000. Yo estoy hablando de la credibilidad. No tenemos tiempo para más. Lo dejamos aquí con mi agradecimiento a ustedes dos y a ustedes todavía más por seguirnos desde sus hogares. Eso tiene premio. Van a ver a continuación, después de la publicidad, la redacción abierta con todo lo que trae la política.